Lina tiene una presentación sobre la narración del Caribe afroantillano en Calipso de Tatiana Lobo. Adelante, Nina. Bueno, muchas gracias. Esta novela de Calipso del año 1996 de Tatiana Lobo, la escritora costarricense chilena recupera al sujeto afroantillano en su dimensión literaria, histórica y sociocultural. El análisis de la estructura y de los personajes de esta novela lo apoyan las distintas características de la corriente afrorealista que descubre el complejo proceso de reconversión cultural que la escritora activa para reivindicar el aporte de los afrocaribeños del Limón a la cultura de Costa Rica y por extensión, por supuesto, a la del Caribe. La historia y la sociología corroboran la denuncia del blanqueamiento forzado que los West Indian soportaron durante el proceso de colonización interna del país. También evalúo, por lo tanto, de qué manera la ideología y la reflexión sobre los conceptos de identidades caribeñas se manifiestan estéticamente. Para tener una muy breve idea de lo que de qué se trata, ¿no? Del argumento de esta novela, yo la calificaría de barroca, de 278 páginas. Es muy amena, a pesar de su extensión, enriquecedora, divertida y muy desafiante. Las historias personales de estos personajes, personales y colectivas, ¿no? De estos personajes afroantillanos, son todas historias cotidianas, personajes muy agitados, muy movedizos, que en verdad me tocan las fibras, porque después de muchos años de vivir en el Caribe inglés, Trinidad y Tobago, Barbados, aquí ahora en Jamaica, me siento muy, muy a gusto y puedo imaginarme situaciones similares, ¿no? En ese sentido es muy verosímil, aunque en muchos casos la novela parezca un melodrama, ¿no? Como si fuera una historia de amores, pasiones, envidias de la tele hoy. Pero sin embargo, si nos quedamos en esa beta hasta simpática de la historia, estaríamos traicionando el verdadero propósito de esta obra que yo no sé si ha tenido dudo que haya tenido el impacto y la dimensión, incluso en la currícula universitaria que debiera tener por su calidad estética. En un principio yo abordé la escritura, el análisis, ¿no? Buscando enfoques metodológicos de las escritos de escritoras, de críticas y escritoras también centroamericanas, sobre todo centradas en la estética y en las escrituras femeninas o feministas. Pero sin embargo, aunque sí tocan tangencialmente lo sociocultural, lo afrocaribeño, algunos temas de identidades, yo no he notado en la crítica una voluntad de metodológica, de abordar la novela desde esa perspectiva que para mí es realmente lo fundamental del texto. A la tercera. Como dije antes, la prosa de Calipso es muy cuidada, muy pulida, muy caribeña, y básicamente lo que los personajes afroantillanos hacen es resistir los embates en tres momentos distintos de la historia del colonialismo. Si bien Tatiana Lobo continúa esta tradición, ¿no? Contestataria, como dije, de estas narradoras y críticas centroamericanas, en sí la novela va más allá, porque la crítica habla, sí, de recuperar a los personajes sin voz, a los subalternos, un concepto que yo reelaboro luego en este mismo texto. Es un texto muy grande, así que lo que voy haciendo para honrar el tiempo es sintetizar, ¿no? La novela es muy intrincada entre sí, todo lleva a todo, en una perfecta estructura. A mí me parecía que
tratar de reivindicar las voces de los sin voz con el término subalterno me parecía hasta discriminatorio, ¿no? Una cuestión quizás de sensibilidad lingüística, pero en ese sentido, en ese rescate y sobre todo en el rescate de las sensibilidades, de las emociones, de lo que uno puede vivir realmente en el Caribe inglés, defino a esta novela como intrahistórica. Y es en ese sentido que estas historias de los personajes deformadas por la historia oficial, ya no las quiero llamar subalternas, sino que me llevan a verlo como el sujeto afroantillano. Es un sujeto, no es un subalterno. Yo quería quitar esa relación colonial en el mismo concepto. En esa crítica, que es muy buena, la crítica de estas narradoras centroamericanas, yo también vi un poco de revisionismo, ese revisionismo clásico del post-boom dentro de lo que era la crítica a la narrativa. Y me pareció que era peligroso, porque en ese revisionismo podíamos caer en poner todos estos textos, porque el de Tatiana Lobo no es el único, como en un mismo saco, como en una misma bolsa. Y justamente lo que la narrativa sobre los afroantillanos, porque yo comparaba con la poesía de Gerardo Maloni en Panamá, con la producción narrativa y audiovisual de los cocolos en República Dominicana, que sean West Indians no quiere decir homogeneidad. Entonces, para preservar lo que realmente Tatiana Lobo marca, que son las diferencias dentro de los sujetos afroantillanos, es que me basé y que fui tratando de reformular esa estética como lo que he mencionado. Analizar el tema de la historia oficial que deforma a los personajes, encuadrarla en la novela intrahistórica y en la teoría afrorealista del costarricense Quincy Duncan. Entonces, entre afrorealismo, historia vista desde el punto de vista intra, la recuperación del sujeto en toda su vitalidad, y el análisis sistémico de las relaciones internacionales. Y en este sentido, recurrí a estas ciencias porque la misma estructura, ¿no? En este análisis sistémico, ustedes ven aquí, hay como subsistemas, subcomponentes que se relacionan, que se impactan unos al otros, aunque en la novela me centro en lo ideológico, en lo cultural, pero sin embargo, la estructura muy bien pensada de Calipso, justamente me recordó al esquema del sistema mundial desde el punto de vista sistémico. Y esa estructura tripartita comienza desde personajes de historia colonial, de la esclavitud, aunque ya están en el siglo XX, pero el origen de la colonia, la colonización, es decir, interna de Costa Rica y del Caribe, que luego va en una segunda generación de mujeres, como veremos, ¿no? En cada parte el personaje central es una mujer, las tres mujeres de una misma familia, abuela, madre y nieta. La colonización regional, con la presencia de Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pasa a la Guerra de Vietnam, luego 40 años de colonia interna y de blanqueamiento en Costa Rica, y para finalmente llegar a la historia mundial de los 90, cuando se escribió la novela. Entonces, es así que la misma trama del texto, primera parte Amanda, segunda parte titulada Aurora, tercera parte Matilda, a partir de las vidas de estas tres mujeres afroantillanas, es que se va creando esa contienda con una maestría de recursos literarios, sobre todo de retrato de Lorenzo Parima
que es el costarricense blanco, la representación del neocolonialismo, que a medida que avanza destructivamente en esta comunidad imaginaria que sabemos que es Puerto Limón, se enfrenta no solo a la comunidad afroantillana, sino también a las indígenas, rastafarios, es decir, es la variedad y la heterogeneidad del Caribe en toda su profundidad versus este personaje nefasto. El narrador de la novela, cada vez, a medida que la colonización avanza y perjudica más, cada vez lo retrata hasta llegando a un nivel de repugnancia. Y sí, hay un final positivo, hay un final esperanzado, pero lo que la novela trata es realmente la historia de destrucción y de blanqueamiento, no solo físico, como pasa con la pequeña Eudora, que al ser maestra y a estudiar en la capital, ya se blanqueó, como su madre le dice, pero sobre todo el blanqueamiento psíquico, el blanqueamiento espiritual, llegando al punto extremo de que la juventud, como Matilda, su novio y otros jóvenes parimenses, terminan muriendo por la corrupción, por la droga, por los negocios sucios y negando, como en el caso de Eudora, no solo su negritud, sino hasta el asesinato de su propio padre. Todo esto ocurre con escenas muy divertidas, muy afroantillanas de la vida cotidiana, de la vida que uno puede palpar. El aspecto lingüístico no es tan evidente, no se usa tanto el creol o el patua en el caso de Jamaica, porque la presencia de la migración antillana de Jamaica es fundamental en este texto, pero sí con referencias a lo lingüístico que más adelante retomaré. Yo supongo que aunque Tatiana Lobo es nacionalizada costarricense, no se animó, no fue por el lado de la escritura en criollo, pero sí de la transcripción de muchas letras de calipso o del juego lingüístico, por ejemplo, como el personaje, el amor del negro Plantintá, el amor de Amanda de toda su vida, que simplemente es una deformación del plantain tart, de lo que tomamos aquí en el café con un cafecito de Jamaica, y es un dulce hecho de plátano, ¿sí? Con dulce interno. Entonces, esos son los juegos y las bellezas que sí capta a la perfección de lo que se vive en la cotidianidad. Ahora bien, a mí me interesaba mucho el concepto de afrorealismo porque es cierto, la cultura afrocaribeña y la cultura anglófona, West Indian, tiene esos elementos mágicos. ¿Eh? Es verdad, es verdad. No hay que creer, pero hay que creer. Somos racionales, pero no lo somos. Y es parte de la realidad que se vive. Entonces, a mí me pareció que si estamos recuperando sujetos, si estamos dándoles un nivel de sujeto de presencia, no de subalterno, no de voz apagada, lo real maravilloso tenía que transformarse en algo inherente de la cultura. Y el concepto de afrorealismo me pareció fascinante porque incluso en el estudio sociológico y cultural en África, de los internacionalistas, hablan de afrorealismo. Yo tengo por ahí en el texto algunas citas, porque lo que hace es poner el centro en la propia conciencia. Es decir, salir ya de culpar, de poner toda la culpa en el proceso colonial, que es cierto, pero también invita a través de asumir la propia voz, de reflexionar sobre la propia cultura, de ir a las raíces,
identificando o tratando de reconocer, como lo hacen en la novela los personajes, que si yo soy un predicador africano, como aparece allí, pues quiero volver a África, a la cultura rastafaria, pero no soy africano. Y eso es muy real. Cuando uno en Trinidad y Tobago, donde las razas son múltiples, ¿sí? Los indotrinitarios dicen yo soy indio y se lo dicen a un indio de la India, el indio de la India va a decir no, sos trinitario. ¿Ah? Entonces, esas definiciones, esas contiendas culturales de identidad, ¿qué soy? ¿Qué no soy? El afrorealismo lo centra en el propio caribeño. Y eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que creo que es el gran valor que a través de la literatura, la novela, ¿no? Ideológicamente, culturalmente está presentando. Por ejemplo, la entrada a lo afrorrealista se hace sin duda por la migración no solo de la diáspora y de la esclavitud, sino también del movimiento intracaribeño, de la migración intracaribeña. ¿Eh? Lo que cada vez habla más de la heterogeneidad como algo esencial de la identidad caribeña. Se reafirma mucho el concepto de comunidad ancestral, sobre todo, pero no solo en referencia a lo africano, sino también a la comunidad indígena, los bribri que están en la zona, rastafarios y otros. Lo ancestral arraigado en la ecología, arraigado en la selva. Por eso es que esta perspectiva intracéntrica es el gran valor de la novela que yo no he visto en la crítica que yo conozco al respecto. Y por supuesto, la búsqueda y la proclamación de la identidad afro es central, ineludible y muy cierta. Ahora bien, los personajes en ese contexto del Caribe, y como dije hace un momento y más adelante lo repito en el PowerPoint, ¿cómo se entra a esa reapropiación cultural en el texto? A través de 4 elementos que son fundamentales en la vida de los West Indians, y en el Caribe en general, pero en el Caribe inglés al menos es clave. ¿Qué es? La religiosidad, lo religioso y la prédica, la educación, la migración, como ya mencioné, y la salud, los temas, por ejemplo, la herboristería, el conocimiento ancestral relacionado con remedios naturales y que se encuentran en la selva y que se pierdan, ¿no? Hay como historias intrincadas que van marcando. Y todo eso se va entrando en tensión mayor y mayor con las generaciones, como decía Eudora, la maestra, que bueno, que aprecia mucho desde la Coca-Cola, que aparece hasta el tubo de Colgate, o los cubitos con mucho humor, ¿no? Se hace la crítica. Los cubitos de sopa, que para Plantinta es la reducción del pollo a su menor expresión y no tiene el sabor de la sopa de pollo real que se hace los sábados. Es decir que uno puede hasta oler esa sopa de pollo en la novela. Con todo esto, es donde yo veo la reivindicación y el relato oral, el relato de historias. No sé si Laura se estará comunicando conmigo. Bien, me están escuchando, parece ser. El relato de historias, a medida que el neocolonialismo avanza, los relatos orales, por ejemplo, las historias de piratas, las historias de fantasmas, abundan cada vez más en la novela, hacia el final de la novela, en la tercera parte. Porque no solo es una manera de recuperar la memoria, sino de restituir y de resistir en esa reconversión cultural. Es decir, que la literatura funciona magistralmente
como ese elemento de contestatario, pero no se queda ahí, sino de reconversión. ¿Mm? Esto me hace acordar mucho a la obra poética de Gerardo Maloni, Juega Vivo, de los años 80. En los 2000 se hizo la edición bilingüe, donde él divide igual sus poesías en tres partes. Los afroantillanos, sobre todo de Jamaica, que fueron a trabajar al Canal de Panamá y que como los afroantillanos aquí y africanos nunca más pudieron regresar, el tema del regreso y el mar como imagen de esa historia, de esa herida cultural, es clave. Luego, las generaciones que vivieron el neocolonialismo, que Gerardo Maloni titula esa sección, aquí es Eudora, estirándonos nuestro cabello. El tema del cabello, de la estética, del blanqueamiento. Y finalmente, Juega Vivo, un llamado, una exhortación a los jóvenes a que se comprometan con su identidad, a que se comprometan a mantener su identidad. Así que en ese sentido, hay esta novela y en la definición, en la reinterpretación, en la reconversión del sujeto o de los sujetos culturales afroantillanos, esta perspectiva intracéntrica es muy valiosa, porque pone el análisis en nosotros mismos, como en una maduración, como en un paso más allá que tenemos que dar. Y un personaje que también está marginado, no solo en la novela, pero un personaje marginal que finalmente es clave en esta reapropiación del sujeto afroantillano, pero que también está marginado en la crítica que se hace a Calypso, es Stella Taylor, la hija de un local, la hija de un estadounidense que terminó siendo corrupto, de una mujer local que muere, luego la adoptan, pero tiene todas las de perder. Es marginal, negra albina, que si nos remitimos a la cultura africana, los albinos son como hijos del diablo, totalmente se los excluye, alcohólica, de aspecto hermafrodita, pero es políglota. Y es en ella donde el tema de las lenguas se resume, se aparece. No solo la importancia de que habla lenguas, las indígenas, el inglés, el español, en el sentido de, el Caribe es multilingüe, ¿no? Por razones obvias, pero también como elemento de reapropiación, o sea, como herramienta de conocimiento, sobre todo a través de la tradición oral. Y ese aspecto lingüístico y este personaje y toda la complejidad de este personaje, porque en definitiva esta marginalidad es lo que le hace ser el personaje que cierra la novela con el cataclismo, que fue el terremoto que hubo en el 91 en la zona de Limón, pero es como el personaje que conjura la historia, conjura la maldad y logra que lo ancestral retome su espacio. Es un personaje finísimo, maravilloso. Así que Calypso y todos estos vaivenes de la historia, o sea, la base histórica de Calypso es espectacular, la investigación evidente que aparece allí, la presencia del mar como ese territorio que recuerda la herida de la esclavitud, que recuerda la presencia amenazante estadounidense, que recuerda las muertes de los jóvenes por negocios corruptos que se hacen, aparentemente en contubernio con los neocolonialistas. Es esa presencia del mar que lleva, y lo trabajo a partir de un artículo espectacular de Lulú Jiménez Saldívar, una estudiosa internacionalista y socióloga venezolana, que ya en el 2005 planteaba que este mar tenemos que entenderlo
no como el mar que nos dividió, no como aquella división geopolítica brutal que los colonialistas hicieron, ¿no? Como repartiendo una torta y ya está, sino que es lo que nos vuelve a dar en ese contexto internacional que yo les estaba marcando, la reconceptualización del Caribe, como el Gran Caribe, como los Caribes, donde todas estas historias de idas y venidas, de heridas, de abandonos, de vueltas, son las que nos van dando la identidad. Es por eso que creo que es una novela política. Yo lo estoy, sintetizando muy apretadamente, pero en este esquema que les estoy presentando es donde veo lo político. Y es en aquel momento, porque este texto lo trabajé hace mucho tiempo y vengo reflexionando sobre él, ¿no? En distintos momentos. Me acuerdo que en los años del 2007, el secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, el doctor Rubén Sillier, dominicano, político, historiador, hablaba de esa perspectiva del Gran Caribe, que lo que nos une son estos vaivenes y estas profundidades culturales, y no nos desune como se hizo, durante la época colonial. Es ahí, en estos procesos de transformación de la identidad, donde aparece la literatura, la historia, la novela, los estudios sociales, y es donde creo que podemos hablar de identidades o empezar a reflexionar y, hablar de lo que nos interesa, de estas definiciones de identidad afroantillana. Ahí veo el valor político, quizá diría con P mayúscula. Y creo que ya podemos dejar ahí por ahora, porque si no es una novela que si yo estuviera dando un curso, la prepararía en mínimo 5 segmentos con lecturas, porque el valor a través del humor de las historias son como textos, subtextos, interconexiones. Es una novela barroca que creo que aún no ha sido apreciada en su justa dimensión. Y muchas gracias por su atención.